Hoy he pedido permiso al Señor para poder hablar desde aquí, desde su santo templo, el lugar de su presencia. Si os parece, vamos a empezar rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuenta la historia que el padre de San Francisco de Asís llevó a juicio a su hijo porque había vendido las telas de su comercio, se dedicaba a vender telas, el padre de San Francisco, y le había dado el dinero a los pobres. Y lo llevó delante del obispo para que fuera juzgado, para que lo amonestara, para que le echara la bronca. ¿Qué has hecho? Bien, y cuenta la historia que Francisco de Asís se desnudó, se quitó toda la ropa que llevaba, todo, se quedó como Dios lo trajo al mundo, cogió toda la ropa, se la dio a su padre delante del obispo y le dijo: tengo otro padre, tengo otro padre. Esto no lo aconsejo que lo hagáis vosotros, pero sí que esconde una realidad que sí que quería que viéramos, ¿vale? San Pablo escribe una carta a los romanos, la primera carta que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? A los cristianos de Roma, ¿no? Y esa carta no está dirigida a toda la población de Roma. No. Esa carta está dirigida específicamente para los cristianos de Roma. Dice en el enunciado, ¿a quién va dirigida esa carta? A los llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. Se refiere a todos los romanos, se refiere al César y a los cónsules y a los patricios y a las grandes familias romanas. No, está escribiendo a una comunidad probablemente judeocristiana, de personas concretas, ¿sí? Y esos son amados de Dios, santos por vocación. No se refiere a todos, sino a esos en concreto. Santos por vocación significa que son llamados especialmente a una misión en el ser parecidos a Dios, ser santos como Dios es santo. ¿Sí? ¿Eso es una llamada para todos los ciudadanos de Roma? No. Esa llamada es para aquellas personas en concreto, ¿vale? En el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, versículo 16, dice: el Espíritu, se entiende el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. A ver. Hijos de Dios es el título que se le da en el Antiguo Testamento, desde los primeros libros, a los ángeles. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres les venían bien. Los hijos de Dios, ¿sí? Ese título, ¿sí?, es el mismo título que tendrá Jesucristo
hablará de él como el Hijo del Hombre. No es lo mismo ser un hijo del hombre, hijo de la humanidad, que ser hijo de Dios. Bien, pues al principio Jesús habla de él como del Hijo del Hombre, porque aparece en el libro de Daniel una visión en el cielo donde aparece delante del trono de Dios como un Hijo de Hombre. Por eso él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Vale? Bien. Hijo del Hombre somos todos. Somos Adán, Caín, Abel, Eva, Set. Sí, por decir, pues somos hijos de la humanidad, somos hijos del hombre. Pero hay una diferencia entre ser hijos del hombre, toda la humanidad somos hijos del hombre, tenemos un tronco común, todos los seres humanos, ¿sí? Somos criaturas, ¿sí? O sea, Dios está en el origen de la creación del ser humano. Luego, somos criaturas de Dios, ¿vale? Pero una cosa es ser criatura, ¿sí? Ser hijos de los hombres, que ser hijo de Dios. Hijo de Dios es distinto, ¿sí? Santos por vocación, llamados a ser hijos de Dios. ¿Sí? Santos por vocación, llamados por Jesucristo. ¿Quién ha decidido que nosotros, en vez de ser hijos de los hombres, seamos hijos de Dios? Lo ha decidido Él. Es una llamada de Él. ¿Vale? Y esto lo veremos bien en la carta a los romanos, ¿no? Como judíos y gentiles, ¿vale? Todos pecaron, ¿vale? Todos pecamos, ¿vale? Pero en Cristo Jesús tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios, ser un solo pueblo, ¿vale? Para alabanza de la gloria de su gracia, ¿vale? Hijos de Dios. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres un bautizado? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿El Señor te ha llamado a la santidad, a una vida santa? Sí. ¿Tú estás cerca de la cruz de Jesús, como Juan? ¿Tienes a tu lado a la Virgen María? Luego Jesús en la cruz te dice, esta es tu madre. No lo dice a los soldados romanos que están allí. Esta es tu madre, se dirige a Juan, el discípulo amado, no a todos, sino a Juan. ¿Por qué? Porque como tú y como yo estamos enfrente de la cruz, tenemos a la Virgen María agarrada del brazo. Y somos santos por vocación. Alguien nos ha llamado para ser santos. Santos significa separados, segregados, distintos del mundo. Distintos, ¿sí? Del mundo. Separados, como el arca es santa, digamos, como el sagrario es santo. Distinto del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene una realidad que está viva. Puede estar en un supermercado, está en un lugar apartado, distinto, diverso, ¿vale? Distinto. Bien. Os cuento una pequeña anécdota, ¿no? Para distinguir un poco entre, en la escritura, ¿no? Cuando Jesús está hablando, que al principio de los evangelios lo solemos escuchar, Jesús le dijo a sus discípulos, o Jesús le dijo a la gente, una cosa es que se dirige a la gente porque tiene un mensaje, y otra cosa distinta es cuando se dirige a ellos, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo, ¿vale? En el primer tiempo de la primitiva iglesia, en la comunidad de Jerusalén, resulta que los judeocristianos, digamos, los judíos que creen en Jesucristo, ¿sí? Que creen que Jesucristo es el Mesías, digamos, los 11, después los 12, la Virgen María, Salomé, el otro, todos los que están allí, más llegaron a hacer 120, ¿vale? No eran todos de la misma cultura, eran de culturas distintas, ¿sí? Unos tenían una cultura griega y hablaban el griego, ¿vale? Y manejaban lo que era la Biblia escrita en griego, la Septuaginta, ¿vale?
y otros hablaban hebreo, eran hebreos, o eran del norte y hablaban el arameo de Galilea, hablaban el arameo galileico. ¿Sí? Bien, el caso es que cuando empieza a funcionar la iglesia y empieza a caminar, se da entre ellos una cosa muy interesante, que es la comunión de bienes. O sea, todo el mundo ponía sus bienes a los pies de los apóstoles y se repartía entre todos, especialmente de los más necesitados, de la misma comunidad. ¿Por qué? Porque Dios había hecho de que todas aquellas personas una familia. ¿Vale? Y a las familias no debe haber discriminaciones. ¿Vale? Y no puede haber alguien que viva en la opulencia y otro que esté pasando necesidad. Entonces ocurrió una cosa. Las viudas en aquel tiempo, sus ingresos, digamos, llegaban por sus maridos, no sus hijos, ¿no? Las viudas en principio estaban desprotegidas, no existía la seguridad social, ¿no? Y entonces esas viudas, digamos, de origen griego, de cultura griega, dentro de la comunidad de los cristianos, nada más empezar la iglesia, estoy hablando después de Pentecostés, se quejaron de que no eran atendidas, o sea, que la comunidad cristiana no les atendía a ellas en sus necesidades, o sea, que pasaban necesidad, aun siendo cristianas, aun habiendo puesto poco o mucho lo que tenían a los pies de los apóstoles. Y entonces los apóstoles deciden elegir a 7 hombres, más le llamaremos diáconos, ¿sí? Servidores, ¿vale? Servidores de la palabra y del pan de comer, digamos. Bien, esos 7 servidores todos tienen nombres griegos, ¿sí? Nicanor, Pármenas, Esteban, ¿vale? Bien, y ocurre una cosa, que los apóstoles nombran a esos 7 varones, digamos 7 hombres, para que hagan ese servicio a las viudas de la comunidad. No a todas las viudas de Jerusalén, no está hablando de eso. Está hablando de las viudas de la iglesia. ¿Me seguís por dónde voy? ¿Vale? Entonces, es muy bonito y muy filantrópico decir, bueno, a nadie se le pide el carnet de identidad y a nadie se le pregunta el qué. Muy bien, si eso es estupendo, eso es fantástico, ¿vale? Pero la primera obligación, si queremos ser fieles a la Escritura, fieles al Evangelio, a la tradición recibida, es con nuestros hermanos, ¿sí? Con nuestros hermanos. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Es que eso es un reduccionismo? Pues mira, yo creo que no, ¿vale? Porque también sería un reduccionismo que Jesucristo se apareciera el día de la resurrección a Poncio Pilato y no lo hizo. O a los soldados romanos y no lo hizo. O al rey Herodes y tampoco lo hizo, ¿vale? O a Judas tampoco lo hizo. ¿A quién se apareció? Se apareció a los suyos. ¿Es un racista? No. Pero hace falta tener un poquito de discernimiento, ¿no os parece? ¿No os parece? Bien. En la primera carta de San Juan, dice en el capítulo 3, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Somos distintos. Somos distintos al resto de los hijos de Adán, al resto de los hombres, al resto de los hijos del hombre, de los hombres. Somos hijos de Dios, y esto es una revelación, y forma parte de nuestro ser, ¿sí? Somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Esto lo entiende todo el mundo? No. Ni tiene por qué entenderlo, ¿vale? Ni tiene por qué entenderlo. Entonces, a lo que voy es que nosotros hemos sido hechos hijos en el Hijo. Bien. A veces aparece la expresión en San Pablo que dice que somos hijos adoptivos de Dios.
Y es verdad, y es verdad. ¿Vale? Porque es verdad que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Vale? Pero eso no termina de ser así. Nunca ha sido así. ¿Vale? No todo el 100% de la humanidad quiere saber de Jesucristo. No. Dios quiere, su voluntad es esa, digamos, para todos, pero no son todos, ¿vale? Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Porque ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allá. Entonces Jesús nos invita a una cosa especial, que es para todos, sí, pero que todos están... No, ¿vale? No es así. En tiempos de Noé, en el arca de Noé solo entraron 8 personas. El resto de la humanidad no entró. ¿Por qué? Porque no quisieron. Porque no quisieron, ¿vale? Dice, no, es que yo, tal. La iglesia, esta iglesia la tenemos abierta casi todos los días. ¿Quién entra? Prácticamente nadie. Alguna persona, poco, muy poco. Te podría decir 4 o 5 personas al día. Vale. Si no quieren entrar en un templo de ladrillo, así, en un templo de piedra, ¿cómo van a querer entrar en el cielo? Si aquí no han sido fieles en lo poco, ¿cómo van a ser fieles en lo mucho? Dímelo. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de una visión globalista, ¿sí?, en el que todo el mundo se salva. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay un juez, y el juez se llama Jesucristo. Y aunque sea antipático decirlo, hay que leerse el juicio final del Evangelio según San Mateo, donde Jesucristo dividirá a los buenos de los malos, a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es reduccionista, será lo que quieras dilo como quieras decir, me da igual, pero es que es así, ¿entiendes? Es así. ¿Existe la posibilidad de la condenación? Sí. Decimos al revés, ¿existe la posibilidad de la santidad? Sí. Estás llamado a la santidad, lo dice la carta a los romanos, a llevar una vida santa, a ser segregado en medio del mundo, pero segregado, distinto, con un corazón diferente, con una visión diferente, ¿vale? Entonces, somos hijos en el Hijo, no en virtud nuestra, sino en virtud suya, porque Él lo ha querido. Él lo ha querido así, ¿vale? ¿Cuál es la nueva arca de Noé? La nueva arca de Noé es la iglesia. La iglesia que Jesucristo fundó, cimentada sobre el testimonio de los apóstoles, que les costó sangre. ¿Sí? Y les costó sangre porque no se terminaron de adaptar a los tiempos donde estaban, ¿sí? Porque no sonrieron a todos ni aplaudieron al emperador. No. Fueron fieles al Evangelio, fueron fieles a Jesucristo, y por eso el que quiere seguir a Jesucristo termina crucificado. Es lo que tiene, pero tiene como garantía la vida eterna, ¿vale? Entonces, ¿quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos, ¿vale? Pero es un hijo de Dios, una hija de Dios. Es un misterio, ¿verdad? Pero es así. Y el resto, ¿y qué pasa con el hinduismo? Son hijos de los hombres. Te lo digo así, porque no todas las religiones son iguales. No, siento decirlo, pero en Jesucristo está la verdad, la única verdad. Es lo que tiene, al que le guste bien y al que no, que mire para otro lado. Pero esa es la verdad. Por esa razón murieron los mártires. Se leí el otro día en televisión una antigua imagen de cuando la guerra, en el que el Daesh degollaba a no sé cuántos etíopes cristianos en la orilla del mar, ¿vale? Dime tú, en ese vídeo
¿Quién es Caín y quién es Abel? ¿Quién es hijo de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? No hace falta más que encender el televisor para ir discerniendo, ¿no? ¿Quién es quién y qué es qué? ¿Vale? Mira, entonces, tu identidad, mi identidad, no es de este mundo. ¿Vale? Humanamente, de cara a nosotros puede parecer lo que sea, puedes parecer un idiota, un loco, un imbécil o un tío muy inteligente, súper rico, súper interesante, súper guays. ¿Vale? Puedes parecer lo que quieras. Pero lo importante es quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Me entiendes? Bien. Hubo un cura que, después de años de sacerdocio, porque no penséis que esto es llegar a entenderlo con la cabeza y decir, sí, pues es verdad, soy hijo de Dios. No. Hubo un cura que después de muchos años de sacerdocio cogió un tranvía en Madrid, iba en el tranvía, y de repente, esto que dice en la carta de los Romanos, al capítulo 8, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Descubrió, después de no sé cuántos años de sacerdocio, de ser cura, que era hijo de Dios. Básico. Primero de catecismo. Hijo de Dios. El caso es que le asaltó unas ganas de llorar inmensas y tuvo que bajar del tranvía en Madrid e irse por la calle para que no lo vieran llorar. Llorar porque no paraba el pobrecillo de descubrir esto, ¿sí? De que todo tenía sentido, de que no tenía por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. ¿Vale? Entonces, es un descubrimiento, sí, es un descubrimiento interior de cada uno. Es verdad que lo somos, ¿vale? Hay muchos que no son conscientes, que no se han dado cuenta o que no quieren darse cuenta y que están lejos. Y hay otros que están cerca y pueden descubrir esto, ¿sí? No somos cualquier cosa, somos hijos del Altísimo, hijos adoptivos de Dios. ¿Por qué, diciéndolo así como más radical, por qué San Pablo habla de que somos hijos adoptivos y no hijos naturales? Porque él habla del problema entre los judíos y los gentiles, ¿no? Los judíos como un pueblo de la alianza, digamos, son hijos, digamos. Es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿vale? Son hijos, ¿vale? Por derecho, ¿eh? Y nosotros que somos hijos por adopción, porque Él ha querido que seamos hijos. En Jesucristo, hijos en el Hijo. Fuera de ahí, dice, hombre, es que Buda podrá decir lo que quiera, pero no tiene poder para hacerte hijo del Dios Altísimo. No tiene poder. ¿Vale? No tiene poder. Ninguna religión tiene poder, ¿vale? La historia es que el catolicismo, digamos, no es propiamente una religión, ¿vale? Sino que es una experiencia de vida, ¿vale? Santa Teresa de Jesús, después de 14 años de vivir como una monja profesional, una funcionaria eclesiástica dentro de un convento, ¿vale? Descubrió que Dios existía y que la amaba, como un novio ama a su novia. Y ahí cambia todo. Bien, somos hijos en el Hijo. Este vídeo, digamos, no es para todos, solo es para aquellos a los que Dios llame a la santidad, ¿vale? A ser hijos en el Hijo, verdaderamente hijos de Dios. El Espíritu se une a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. Que vaya muy bien. Hasta la semana que viene.